Saludos, en esta ocasión iniciamos la tertulia semanal de Televaldepeñas, pero iniciando temporada de verano, temporada de terrazas, la séptima temporada, séptimo año consecutivo en que salimos a hacer las tertulias de los meses de julio y agosto a las terrazas de los bares y restaurantes destacados de nuestra localidad de Valdepeñas. Nos encontramos en esta ocasión y por motivos horarios, ya les explicaré más adelante, en el interior del restaurante Taberna Balbino, Hostal Valdepeñas, que nos acoge un año más para llevar a cabo este programa en el que vamos a tratar asuntos de interés eminentemente local y regional. Vamos a hablar de suministro de agua, de depuración de aguas residuales, de incendios, de la temporada de la campaña de prevención de incendios forestales en nuestra región, en Castilla-La Mancha, de carreteras, de las importantes carreteras que nos circundan en nuestra localidad de Valdepeñas, su estado de ejecución y de mantenimiento. Y finalmente, pues algo muy lúdico, por eso les decía que les tenía que avanzar el motivo de que nos encontremos en el interior de Taberna Balbino y no en el exterior, que sería pues en la terraza. ¿Por qué? Pues porque hoy, en el momento en que grabamos esta tertulia de actualidad, se juega la semifinal del Mundial de Fútbol, razón por la cual la zona exterior de este establecimiento pues va a estar absolutamente de bote en bote, que decimos los manchegos y los valdepeñeros. Por prudencia nos hemos querido adelantar unas horas y son las 6:30 de la tarde, hora real. Ustedes nos ven el día 16 en sus pantallas, en jueves, día 16 de julio a partir de las 9, pero nos hemos adelantado 48 horas. Bien, sin más dilación pasamos a presentarles a los componentes de esta mesa de hoy, en la que hoy se incorpora como invitado de la tertulia del programa el concejal teniente de alcalde de Medio Ambiente y Agricultura del Ayuntamiento de Valdepeñas, Gregorio Sánchez Llévenes, una vez más en este programa. ¿Qué tal, Gregorio? Pues nada, encantado de estar aquí con vosotros en esta tertulia, en horario de tertulia, ¿no? En horario de sobremesa, casi. De sobremesa, de tertulia, y bueno, pues esperemos que cuando los televidentes la estén viendo también puedan estar celebrando un triunfo de la selección española. Seguro, porque ahora mismo estamos en incógnita, pero ustedes ya saben lo que ha pasado. Ustedes ya tienen controlado si el domingo que viene se juega la final o si jugamos por el tercer y cuarto puesto el sábado, que no sé si eso se sigue haciendo así. A la izquierda nuestra, a la derecha de sus pantallas, está Elio Castellanos, que es el coordinador general de Izquierda Unida de Valdepeñas. Elio, ¿qué tal? ¿Cómo va el verano? Va con mucho calor, pero agradecido de estar aquí y estar dentro este año. ¿Aficionado futbolero? La verdad es que no mucho, pero bueno, cuando juega la selección española, sobre todo en un mundial, sí que veo todos los partidos, incluso el primero creo recordar que acabó como a las 2 de la mañana o algo así. Pues sí, y bueno, esperemos que tengamos algo que celebrar, ya no solo hoy, sino también el domingo. Suele pasar que quien no es aficionado de equipo, sí es aficionado de selección. No sé si sea el caso de Vicente Salas, presidente de AFA Valdepeñas. ¿Qué tal, Vicente? ¿Cómo estamos? Pues muy bien, gracias. ¿Frescos? Hombre, frescos, aquí se está de gloria, de verdad que sí. Bien, pues vamos a hablar del primer asunto. Trajo consigo una importante controversia y debate en el pleno del mes de julio, el pasado día 6 de julio, pasado lunes 6 de julio. Verán ustedes, la estación depuradora de aguas residuales de Valdepeñas, que se construyó entre los años 2007 y 2010, año en el que entró en servicio y fue inaugurada, pues resulta que desde hace aproximadamente año y medio, desde septiembre del año 2024, el Ayuntamiento de Valdepeñas, que recibe el servicio por parte de la entidad pública autonómica Aguas de Castilla-La Mancha, viene detectando un cobro presumiblemente en exceso del canon por este servicio público de depuración de aguas residuales, en una cuantía que veremos a ver en cuánto está repercutiendo de media en el recibo que cada 3 meses abonan los usuarios, 12-13.000 consumidores o contribuyentes de la tasa de depuración de aguas residuales. Se trataba, fue el punto que fue al pleno, de instalar una arqueta que aloje el caudalímetro que permita conocer exactamente qué volumen de agua
y qué características tiene esa agua que se vierte desde la estación depuradora de aguas residuales al cauce del Jabalón. Entendemos que ya sí que hay un caudalímetro que mide el volumen de agua que entra en la estación depuradora, pero es preciso conocer, porque ahí estriba el pago del canon, qué volumen realmente se trata, porque puede ser que parte del volumen que entra pues vaya directamente sin tratar al cauce. Como decimos, entre los años 2008 y 2010 se construyó esta infraestructura alejada 5 kilómetros del centro del casco urbano de nuestra localidad, y que todavía, le vamos a preguntar al concejal, seguimos, no sé si falta ya poco, si seguimos amortizando esos 5,5 millones de inversión que en su día acometió la propia entidad Aguas de Castilla-La Mancha. Gregorio, un poco preguntas para iniciarse. ¿En qué medida se establece esa demasía del cobro del canon por el servicio por parte de Aguas de Castilla-La Mancha al Ayuntamiento de Valdepeñas? Y segunda pregunta para empezar, ¿tenemos ya amortizada esa inversión o todavía falta, porque en el recibo del agua seguimos leyendo amortización depuradora? Empiezo por la segunda. No está amortizada, quedan todavía unos años por amortizar, es decir, el volumen y las condiciones en las que se hizo esa depuradora, y cómo se gestionó o cómo se contrató a la empresa que gestionaba Aguas de Castilla-La Mancha en la época gobernando el Partido Popular en Castilla-La Mancha, siendo presidenta la señora Cospedal, ¿no? Por lo tanto, nos queda todavía que amortizar aquella negociación o el contrato que en su momento se hizo. Y sobre lo que me preguntas de cuál es el volumen, y teniendo en cuenta también un poco esas dos cosas. La primera es la polémica, yo creo que se genera por todo lo que tiene que ver con una modificación presupuestaria, es decir, algo tan habitual en un ayuntamiento como encender las luces por la mañana, subir la persiana y abrir el registro para que la gente haga solicitudes, algo tan habitual como eso, en Valdepeñas en esta legislatura se convierte en un problema. Se convierte en un problema porque tú haces modificaciones presupuestarias porque los presupuestos están mal hechos, ¿no? Y puedes estar haciendo 7 modificaciones presupuestarias este año, pero el año que los presupuestos los apoyó con su abstención vos, se pudieron hacer 30 y se ve que ese año no estaban mal hechos los presupuestos, o sí estarían igual de mal hechos cuando hubo que hacer modificaciones, o el año también que con la abstención lo hizo el concejal no adscrito. Quiero decir que es un elemento que se utiliza normalmente, y todos los gobiernos, tengan mayorías absolutas, estén en minoría, gobiernen en coalición o no con coalición, se hace. Es más, yo que he estado en este ayuntamiento en la oposición, yo he pedido modificaciones presupuestarias. Yo ha llegado febrero o ha llegado enero y he sabido o hemos sabido la cuenta general del año anterior, hemos sabido los remanentes que quedaban y hemos pedido que se invirtiera ya dinero en según qué partida. En todo caso, esto era una partida que tenía que ver con, son 14.000 euros, al final esto es el chocolate del loro, pero es una partida que viene a darnos herramientas al área de medio ambiente para poder seguir defendiendo los intereses de Valdepeñas, porque desde el 2024, desde septiembre del 2024, nosotros, el Ayuntamiento de Valdepeñas, los servicios técnicos detectan una subida en el recibo. Es decir, lo que se pagó en agosto, en septiembre se pagaron, no me acuerdo si fueron 40.000 euros más, una cosa que llamó la atención. ¿Solo ese mes? Solo ese mes. ¿O se viene manteniendo? Solo ese mes. Y a partir de ese mes, recibos que no coincidían. O sea, a partir de ese mes nosotros recurrimos a ese recibo, se nos da la razón, pero no se nos da la razón en parte, no da ni para ti ni para mí, nos dan un término medio, y nosotros decimos que un término medio no es, que si el agua son 5, esa razón de 5, y si el agua son 10, esa razón de 10, no puede ser, oye, me has pillado, entre comillas, pero ¿cómo se da lugar en un año y pico? Es decir, yo si noto en 3 meses que en mi casa el agua me llega distinto, voy inmediatamente, claro, para que se... Pero estamos hablando de un año y pico. No,
Estamos hablando del primer recibo que se detecta es septiembre del 24 y se recurre. Y llega octubre del 24 y se recurre. Y llega diciembre del 24 y se recurre. Y así venimos periódicamente recurriendo los recibos. Se están pagando para no cometer en aquello. Luego han venido recibos en los que hemos estado de acuerdo, no hay problema. Los recibos se están pagando por el problema de que si luego pleiteamos, perdemos, no nos dan la razón, que no nos cobren intereses. Entonces, nosotros pagamos los recibos y recurrimos el recibo. Nos han dado la razón ya en algunos, ¿no? Y entonces, lo único que los servicios técnicos nos dicen, en esto que de alguna manera nos hemos metido de recurrir, sería interesante que a la hora de tener más elementos que demuestren que llevamos razón, sería interesante tener una arqueta que mida la salida del agua. Una empresa de la entidad que es Agua de Castilla-La Mancha debiera tener algún elemento para que visualmente pudiéramos comprobarlo inmediatamente. Claro, permíteme, compañeros, que intervenga y dé entrada a un vídeo en el cual se reproduce el extracto del debate que hubo al respecto y que justificaba, ya lo dirás tú, Gregorio, pero el alcalde de Valdepeñas lo justificaba entre septiembre del 24 y la actualidad. Lo que media es el tiempo que ha tardado la Confederación Hidrográfica del Guadiana en autorizar que se construya la arqueta. Vamos a ver el vídeo. Bueno, supongo que se estará cobrando algo de forma indebida, no digo ni más ni menos, simplemente que no se está llevando el cálculo. Y les he preguntado si ustedes saben cuánto tiempo, o sea, cuánto tiempo sí lo sabemos desde 2024, pero cuánto dinero exactamente está yendo a los en perjuicio de los valdepeñeros. Nosotros le vamos a votar que sí a esta propuesta, porque entendemos que la arqueta, el caudalímetro, son necesarias para defender los intereses de este ayuntamiento. Pero mire, ¿sabe usted cuánto tiempo lleva este ayuntamiento, por decretos y acuerdos de Junta Local de Gobierno a los que usted tiene acceso, pidiéndole a la Confederación Hidrográfica del Guadiana que nos permita colocar una arqueta que midamos la calidad del vertido y la cuantificación del vertido, y que como está dentro de la zona de afección del cauce no podemos hacerlo sin su permiso? 2 años y medio. 2 años y medio. ¿Sabe usted cuándo ha llegado la resolución, que también consta en la Administración? Hace 30 días. Por eso ponemos la arqueta ahora y no hace 2 años, porque ahora es cuando nos han dado permiso. Llegan 2 años tarde, como siempre, a defender el bolsillo de los valdepeñeros frente al saqueo de la empresa pública de la Junta. Y encima pretenden vender como una urgencia lo que en realidad es la propia prueba de su negligencia e improvisación presupuestaria. Claro, decía mi madre que hablar no es necesario, pero contestar sí, ¿no? Ha llamado usted que dice que la Junta de Comunidades está saqueando a los valdepeñeros por el tema de la depuradora. Bueno, mire, la Junta de Andalucía lleva 8 años con un gobierno del Partido Popular y tenemos 4 litigios contra la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, porque también nos ha facturado el doble de lo que queremos. Y desde el primer día que salió esa facturación la estamos litigando. Por cierto, la hemos ganado. Y hemos tenido que pedir ejecución de sentencia porque nos tienen que devolver 1 millón de euros y se lo han pasado por el arco del triunfo. Bien, pues acabamos de ver formulando exactamente la misma pregunta que Vicente le formula el concejal de Medio Ambiente aquí. En el programa de la tertulia se le formulaba el portavoz de Unidas por Valdepeñas, como ustedes acaban de comprobar, al alcalde. ¿Por qué se tarda 1 año y medio? Y inmediatamente después, aunque le contesta desde el sillón de la alcaldía Jesús Martín, repite la misma cuestión la portavoz del Grupo Popular. Y ahora ya trasladamos, para reanudar la tertulia, pues lo que tiene que decir al respecto o que explicar el concejal responsable del servicio de aguas. Sí, pero es decir, yo con respecto a Vicente, desde el minuto 1 está recurrido. O sea, no se ha dejado, al contrario de lo que dice el Partido Popular, de que llevamos 2 años pagando de más y tal, no. Aquí el primer recibo está recurrido y los procesos administrativos o tal nos van dando la razón. Bueno, pero yo lo que veo así a priori es que 1 año y medio. Y había algunos... No, 1 año y medio no, 1 mes.
Bueno, pero el mes primero, 40.000 euros es una cantidad importante que resalta. Claro, y nos dan la razón, y en el siguiente ya son 6 o 7.000. Y en el tercero 3, y entre medias vienen algunos que estamos de acuerdo. Eso repercute directamente en la ciudadanía, claro, en nuestra... No repercute en la ciudadanía. Aquí la cuestión está en, sabiendo que se han reclamado desde el primero, como dice Gregorio, entonces lo que interesaría saber es desde cuándo, porque ha dicho el alcalde que se ha tardado todo este tiempo en que la confederación de permiso, es saber desde cuándo se pidió eso, desde el momento que se conoce que teníamos un problema de caudal, porque sí, recurrir los pagos está bien, pero si se tarda luego 6 meses en pedir el caudalímetro cuando sabemos que las cosas de Palacio van despacio, que lo digo por saber, que a lo mejor fue en el segundo mes, pero es por saberlo. Es decir, que no es así tampoco, es decir, que bueno, primero... Sí, porque lo ha dicho el alcalde. No, vamos a ver. Que ha tardado 14 meses. Sí, pero no, quiero decir, que tú recurres en un principio sobre el papel. Oiga usted, si el mes pasado... No, si yo no hablo sobre el caudal de más, yo estoy preguntando concretamente sobre cuándo se pidió a la Confederación el poder poner un caudalímetro. Sí, por eso te digo. Y se dice, oiga usted, sobre el caudal tal, nos está cobrando, y recurrimos. Y a la vez nos juntamos los técnicos, nos juntamos con las personas responsables que van a llevar ese pleito, nos juntamos con la empresa que nos hace el seguimiento de vertidos en Valdepeña. En Valdepeña hay una empresa que se dedica a ese tipo de cosas y que además creo que lo está diciendo bien, porque detecta este tipo de cosas, y es ahí, en ese momento, cuando se dice, sería interesante, de hecho existe, la caseta existe. La caseta existe. Sí, la cuestión es saber el tiempo concreto que pasó entre la detección del problema y esa reunión. Por eso, no, a ver, el tiempo, es decir, la caseta existe, el sistema existe. El tema está en que el caudal que se quiere medir no entra siempre a la baja y no entra siempre a la caseta. La caseta ya existe y el caudalímetro existe, ¿no? Y lo que se nos asesora desde la empresa es decir, si hacemos una arqueta más abajo, más cerca al cauce, tendremos mejor control del vertido. En ese momento, y sería, no lo sé exactamente, pero puede que sea o finales del 24 o los primeros meses del 25, es cuando la Confederación Hidrográfica del Guadiana nos da permiso. Hacemos la solicitud del permiso y la autorización del permiso pues llegaría cuando llegue. Pues, si era por saber los meses entre que se detecta el problema y se inicia la solución. Es importante que os percatáis en agosto del 24, 40.000 euros más. ¿Qué significa eso? En todo, pero ¿qué quiero decir? ¿Cuánto se está pagando al mes para que 40.000 euros te percates de la situación? Claro. 100 y pico, ¿no? Y antes de esos 40.000 ya habría 110, 120, 100... Los meses anteriores a ese golpe de 40.000 euros eran normales, eran las mismas cantidades, no se había detectado, aun existiendo la caseta de control que existe, no se había detectado ninguna anomalía, y a partir de ahí es cuando se detecta por los servicios técnicos. Los siguientes, acabas de decir que hay bastantes de los meses hasta el día de hoy que han sido normales. Hay algunos meses que han sido normales y en otros meses normales. Y en otros meses no. Entre medias también hay una modificación, que esto, bueno, hablando de fútbol y teniendo presente a Argentina por medio, también esto de que en mitad del partido te cambien las normas, las reglas de juego, porque se modifica la ley, ¿no? La modifica a nivel de Castilla-La Mancha, y Agua de Castilla-La Mancha empieza a medirte unos parámetros, unos contaminantes que antes no te medía, y que te encarecen también ese vertido, ¿no? O sea, que no está el agua que no vaya, sino los guarres que vaya el agua también. Es la cantidad y lo sucia que vaya el agua, ¿no? ¿Y por qué no fue, si se sabía desde tan temprano que hacía falta y ya estaban iniciado el proceso, adelantarse y presentarlo en los presupuestos anteriores? Vale, no teníamos la autorización, eso ya, al final no se tiene la autorización, pero se sabe que sí, pero bueno, se podría haber adelantado al final. Sí, es decir que allí al final, bueno, pues también en el día a día de los servicios técnicos, administrativos, la parte política, la parte tal, bueno, pues... Sí, bueno, de la parte política no hablemos, que ya sabemos cómo se aprobaron el año pasado.
Y hubo drama y Troya colea. Yo creo que se aprobaron, normalmente como se aprobaron los presupuestos. Sí, claro, aprovechando los concejales fuera. El caudalímetro, ¿qué precio puede tener? Quiero decir, ¿qué precio tiene para tener? No, el caudalímetro ya está comprado. La obra civil, la arqueta, está en torno a unos 14.000 euros. Lo que es la obra civil. Que no es tanto con respecto. Hay una idea que se podía haber metido en los presupuestos. Pues no recuerdo cuando llegó la autorización, si los presupuestos estaban elaborados, ¿no? Que se podía haber metido en las primeras modificaciones que hubo hace 2 o 3 meses, pues no lo sé, pero vamos, que eso al final es entre que ya tenemos la autorización, los servicios técnicos, ya tenemos la autorización, hágase el gasto, hay partida, no hay partida, se tiene que abrir una partida nueva, es una inversión porque es comprar un aparato, no es más, o sea, bueno, pues eso son cosas normales, eso son cosas normales. Ese aumento que se cuantifica económicamente en unos 40.000 euros de más de un mes para otro, se ha detectado en años previos y posteriores a 2024, que en esa misma época, que recordemos y centrémonos, desde agosto a septiembre, vendimia que en industrias tan potentes como Félix Solís o como Los Llanos, etcétera, producen unos vertidos de agua importantes y además voluminosos en muy poco espacio de tiempo. ¿Es algo propio de la época o es algo accidental y aislado del año 2024? No, es decir, es aislado, quiero decir, hay un continuo con un histórico anterior que se ve salta y como es diferente. El 22 y 23, claro, que es el 24 concretamente, 24, las vendimias son similares, sí, claro, en los años anteriores. Y han sido iguales en el 25 y serán iguales en el 26, más o menos, es decir, salta sobre un momento en el que se multiplica o sube el recibo del agua. Sube el recibo de la depuradora por esos dos conceptos, porque entonces empiezan a cobrar unos parámetros que antes no cobraban y que en ningún momento se ha dicho, aunque sí que hay una ley por ahí que bueno está, y esto también está recurrido ese método de cobro, y sube también que hay una cantidad. De hecho, ese primer recibo se nos da la razón en parte. O sea, si nosotros decíamos que estaba en 130, 140 y nosotros decimos que no puede ser, que es 100, pues nos dan una razón y nos dicen, bueno, pues cobramos 110. No. Hoy iba a decir una borriquería, iba a decir un poco gitano, sí, perdón, bueno, no se puede hacer el comentario, pero ¿qué quiere decir? De aquella manera. Y todo eso está explicado, contado y dicho, es decir, que quiero decir que yo creo que cuando el diablo no tiene que hacer con el rabo matamosca, es decir, que en el pleno se puede generar esa polémica, se puede generar esa polémica después en ruedas de prensa, se pueden decir titulares de que como el PP, que somos una oposición responsable y constructiva. Bueno, pues si eso es así, me ha llamado la atención, porque a lo mejor no lo tenía que decir, pero bueno, el castellano también tiene esas palabras, y cuando yo digo que no se tiene ni idea, ¿no? Pues estoy diciendo que desde un tiempo para acá, y eso yo no sé si habrá gente que lo pueda compartir conmigo, de un tiempo para acá la ignorancia ha dejado de dar vergüenza, y en política más. En política la ignorancia ha dejado de dar vergüenza. Y yo creo que la gente existe la documentación suficiente, los recursos suficientes, los técnicos suficientes para informarse, para tener toda la información y no decir pues las barbaridades que algunas veces se dicen en cosas tan sencillas como es esa. Dos cuestiones, si fijamos este primer asunto, que tenemos 4 en total. En primer lugar, Gregorio, llevamos 16 años amortizando los Valdepeñeros esa instalación, esa depuración, estación depuradora de aguas residuales. Por término medio, familia o casa, domicilio con 4 usuarios, unos 6 euritos cada 3 meses. Esta es la cuenta. ¿Cuánto nos queda? No lo sé exactamente, además hace una pregunta que no lo sé, pero viendo con el tema de la depuradora, o sea, el tema del suministro de agua y tal, que estamos en una prueba de 10 años, yo creo que queda menos, pero no lo sé. Prometo trasladarte ese dato. Vamos pasaditos de tiempo, así que me ahorro la segunda cuestión, que ya en grosso modo ya sí que la hemos tratado. Y estamos hablando de agua, ahora vamos a hablar de fuego, de incendios.
Según el balance que establece el Infocan, la entidad independiente de la empresa pública de gestión ambiental de Castilla-La Mancha, y que se encarga de la prevención y de la extinción de incendios forestales, desde el 1 de enero, información que recoge la tribuna de Ciudad Real y que nosotros hemos utilizado para guionizar esta tertulia, desde el 1 de enero se han declarado, se han denunciado, se han detectado en nuestra región, agárrense, 623 fuegos, 623 incendios en el campo, hasta el 30 de junio. Son un 40% más que en el mismo periodo de 2025. Eso sí, con una salvedad, la superficie afectada es similar, o sea, ha habido más fuegos, más focos de incendio, pero no se ha arrasado más superficie. Ese dato no se nos precisa, la superficie calcinada. Y se atribuye que no hayan ido a más esos incendios en cuanto a superficie afectada por la eficaz e inmediata actuación del servicio que yo mencionaba al principio de extinción de incendios forestales de Castilla-La Mancha, el Infocan. Así, grosso modo, no es competencia municipal, no es competencia nuestra. No tenemos a nuestro cargo bomberos forestales. Gregorio, ¿qué te dice este dato de 623 fuegos, un 40% más que el año pasado? Bueno, yo lo primero también, que el otro día también tenía una rueda de prensa y no hice ningún comentario y lo lamento. Lo primero, bueno, mostrar toda mi solidaridad y todo mi apoyo a los gallardos, más sentido pésame a las familias y a los amigos y conocidos de los fallecidos, toda mi solidaridad. Y yo lo que hay que llamar la atención es, nos lo tenemos que creer, es decir, el cambio climático trae estas cosas, trae estas consecuencias, trae que los incendios sean de esta manera y trae que aumenten, por un lado, los incendios, pero aumente sobre todo la violencia de esos incendios, ¿no? Entonces, yo creo que si no nos lo creemos por otras cosas, ¿no?, a ver si tenemos que empezar a creerlo cuando nos esté pasando ya en nuestras propias carnes, cuando veamos morir a nuestros familiares y conocidos, o cuando veamos morir nuestras haciendas, vamos a quemar nuestras haciendas porque estas cosas pasan. Es decir, creo que es un tema que ese posible pacto a nivel global, nacional al menos, contra el cambio climático, yo creo que las administraciones autonómicas y del Estado, que son los que tienen competencias, la mayoría de las competencias en temas de incendios son autonómicas. Los servicios de extinción de incendios son autonómicos. En España, el Estado, pues la UME, que yo creo que hace un trabajo espectacular, y luego las autonomías. Yo creo que hay que trabajar sobre esto porque va a haber más y más violentos, ¿no? De todas formas, los números son suficientemente expresivos. Es decir, ver que 600 y pico en apenas 7 meses es para asustar a cualquiera. Ahora, también es cierto que un número tan importante, un 40%, significa que no ha sido violento tanto, es el trabajo, claro, realmente de sobre esos datos que comentaba Julián. Hoy, esta misma mañana, hoy cuando estamos grabando la tertulia, ha habido también una rueda de prensa de la consejera de Transición Ecológica con el tema de los incendios y hablaba de que la mayoría, no recuerdo el porcentaje, pero un porcentaje muy alto de estos incendios se dan en terrenos agrícolas y urbanos o periurbanos. En Castilla-La Mancha, a nivel forestal, se ha dado menos en este periodo que llevamos. Toquemos madera, que no pase durante el verano. Hay que decir, Elio, que la cifra es escandalosa, 623, pero hay que puntualizar, porque nosotros en Televaldepeñas y los medios de comunicación en general de nuestra región tenemos activado durante los meses de verano una ventana que nos avisa cada vez que hay un aviso de incendio a través del portal Firias, dentro de la página de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. La inmensa mayoría afectan a pequeñas parcelas y se extinguen a poco de empezar. Sin embargo, hay algún incendio como el que vivimos hace algunas fechas en las Huertezuelas, cerca de Viso del Marqués y del Cazador de Calatrava, que son palabras mayores. Fueron cerca de 500 hectáreas. El de Almería, que le ha costado la vida a 13 personas, fueron 7.000 hectáreas. Palabras muy mayores. Un incendio colosal, con un perímetro de 40 kilómetros. Pero 500 hectáreas en Castilla-La Mancha, cerca de la Sierra de Viso del Marqués,
es para tentársele la ropa, sobre todo por la virulencia y por lo cerquita que estuvo el fuego de las casas de esa pedanía de Calzada de Calatrava que se llama Las Hortezuelas, donde viven unas 50-60 personas que fueron evacuadas. Sí, de hecho a mí esa noche en concreto me pilló en La Teja, el restaurante que hay en Despeñaperros, porque estaba volviendo de un viaje y los camareros, uno de ellos, estaba comentando que a su familia le habían desalojado y la habían enviado al polideportivo o alguna cuestión. Estaban todos bien, ¿qué tal? Pero dije, no me había ni enterado y dije, hostia, pues ha tenido que ser algo serio. Yo he estado mirando a datos de hoy, hemos pasado de 623 al 31 de junio a 772, o sea, 149 en cuestión de 2 semanas. Son 764 incendios en lo que va de año. Sí, o sea, ha subido como 150 en 2 semanas, pero la cuestión más allá, o sea, el cambio climático y demás, yo creo que nos afecta más en que antes había 30, 40 días de verano, por decirlo así, ahora tenemos 50 o 60, porque las causas naturales de incendios es un 6 y pico, 7%. Es decir, en este aspecto, el que tengamos más días de calor nos fustiga a todos, pero a nivel de incendio el problema lo tenemos en que el 50% es provocado por el ser humano, el 30% provocado adrede y un 20 y tanto por accidente. Claro, si los accidentes sí se pueden impedir de cualquier manera, quiero decir, yo sé que ha habido algunos por accidente militar, haciendo alguna maniobra, alguna chispa, alguna cosa, muchos por accidente agrícola y demás, pero bueno, a lo mejor un buen mantenimiento del campo, de más cuidado en las bases militares y demás, oye, pues nos estaríamos ahorrando un 20%, que sobre 700 y pico no es poco, pero es que tenemos otro 30% que son... ¿En qué porcentaje? Estamos hablando de un 30%, de los 770, 240 son provocados por alguien. Oye, pues a lo mejor hay que ser... ¿De manera consciente o inconsciente? No, esos son de los que... No accidentales, sino provocados conscientemente. El 30%, 30, algo. Estamos hablando... Un número muy importante. 240. Y es para decir, bueno, está claro que en verano pues es más fácil prender fuego porque está todo seco y demás. Pero es que, y por mucho que tú quieras... oye, poner cortafuegos, tal, es jodido, es complicado, es un terreno muy grande que cubrir. A lo mejor habría que empezar a plantearse el tener unas sanciones mucho más disuasorias que las que tenemos, porque yo sé que hay personas que, oye, pues tienen trastorno y son pirómanos y tal, ahí eso va por otro lado, pero hay gente que lo hace por diversión y se les va de las manos y tonteamos. Pues cuando tengas una sanción que de verdad te duela, pues oye, a lo mejor hay que imitar a otros países que tienen sanciones. La sanción es, Elliot, Herreras de la Mancha. La sanción. Sí. Bien, ¿por qué vamos, no? Sin perjuicio de que añadamos algún comentario más, porque nos vamos de hora y nos vamos casi nos metemos en el fútbol. Solamente un dato, es decir, porque en eso también, bueno, en Castilla-La Mancha y aquí en Valdepeña podemos dar ejemplo de ello, es decir, víspera el 3 de junio de este mes tuvimos un incendio, ¿no? El 87% de los fuegos se han extinguido en el momento del conato, es decir, se han movilizado los servicios de Infocán de Castilla-La Mancha y bueno, aquí tuvimos el ejemplo el 3 de junio en la zona además de la depuradora nueva, el carreterín de Calata y tal, que tuvimos un conato de incendio que no fue más gracias a los servicios de extinción de incendios. A menudo se verá de apoyo a los bomberos forestales los parques de bomberos. Claro, los parques de bomberos y lo que nosotros anunciábamos, los PAMI, lo que nosotros anunciábamos también hace unas semanas, es decir, el que los ayuntamientos tengan ese plan de actuación hace que una brigada que aquí en Valdepeñas nos vienen de fuera, o nos van a venir del Viso, o nos van a venir de Villanueva de la Fuente, o de otros, sepan que existe, donde hay tomas de agua, donde se puede utilizar maquinaria pesada, cómo, tal. Todo eso hace que sea mucho más rápido, más seguro y que se produzca antes de todo. Son 10 segundos. Sí, pero por favor, la colaboración ciudadana, porque muchas veces yo he llamado, el año pasado llamé 3 veces y si se llama a tiempo, se puede... Sí, absolutamente vital. Y eso es una de las recomendaciones grandes de Infocán, que nada más verse humo o que se sospecha que hay humo en el campo, se avise rápidamente. Vamos a reanudar la tertulia
desde Taberna Balbino. Vamos a hacerlo a vuelta de publicidad, hablando de las carreteras de nuestro entorno, en concreto la CM 412, carretera autonómica, que transcurre por un largo, atraviesa de parte a parte, de oriente a occidente, la provincia de Ciudad Real, y que en un tramo que a nosotros nos afecta, por ser nuestra conexión con el campo de Montiel, va a estar en obras a partir del mes de agosto. La obra se ha presentado y se va a acometer, como decimos, por un plazo de 3 meses a partir del mes de agosto. Tenemos que reiterar que estamos en Taberna Balbino, y tenemos que mencionarles que, aparte de sus instalaciones y de su terraza de verano, tenemos que citar unas especialidades que la gerencia de este establecimiento nos facilita para que nosotros les traslademos a ustedes, con la sugerencia de que las prueben con una selección de vinos de Valdepeñas que harán el maridaje perfecto. Y hablamos de tortillita de camarones, de revuelto balbino con gulas, Vicente, madre mía, y la tarta de queso. Esto ya es de pecado, esto tiene que ser pecado. La tarta de queso manchega de la abuela Cándida. Ahí ya sí que hemos pecado, porque es una auténtica exquisitez y es un auténtico deleite para los sentidos. La tarta de queso de la abuela Cándida, no se la pierdan, por internet o presencialmente en muchos establecimientos de alimentación de la abuela Cándida. Vamos a volver a vuelta de muy pocos anuncios, de muy pocos minutos. No se vayan. Reanudamos la tertulia, que en esta ocasión ya es la terraza del verano de 2026, es la 7ª temporada de la terraza, iniciada en aquel verano de 2019, el verano prepandémico, y aquí estamos hablando, hemos dedicado la primera parte a hablar de esa polémica surgida en el último pleno municipal a cuenta de la arqueta solicitada o proyectada por el equipo de gobierno municipal para alojar un caudalímetro que nos saque de dudas en relación al agua que se trata en esa estación depuradora de aguas residuales por parte de la entidad que gestiona la instalación, que es Aguas de Castilla-La Mancha. Hemos hablado de incendios y hemos dado una cifra realmente preocupante, más de 700, porque la cifra de los 623 afectaba del 1 de enero al 30 de junio, pero en estas 2 semanas transcurridas del mes de julio el dato se ha disparado en un centenar más de siniestros, de incendios. Hemos analizado y visto las posibles causas y los medios que se disponen para atajar estos incendios. Y ahora vamos a hablar de carreteras. Hace escasas fechas se presentaba la obra que va a afectar a 17 kilómetros de la carretera CM 412, que yo les ubico, es la que une Valdepeñas con Villanueva de los Infantes. En realidad une la comunidad de Extremadura con la comunidad valenciana a través de Castilla-La Mancha, pero lo que a nosotros nos afecta es el tramo que va desde Ciudad Real hasta el campo de Montiel. Y hay un tramo de 17 kilómetros en el cual se va a actuar a partir del mes de agosto. Se iniciará en Pozo de la Serna y se culminará en Villanueva de los Infantes. ¿Qué ocurre en este tramo? Está absolutamente frecuentado por quien se desplazan a diario por motivos de trabajo. Es una de las vías autonómicas de la provincia de Ciudad Real más frecuentadas, más transitadas, pero no se había vuelto a asfaltar ese tramo desde el año 1994, desde hace 32 años no se toca. Es cierto que entre Valdepeñas y Pozo de la Serna, 13 kilómetros, se llevó a cabo un asfaltado hace 2-3 años. Bien, vemos ahora al vicepresidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, José Manuel Caballero, quien junto a responsables municipales de las poblaciones del entorno presentó esta obra hace escasas fechas en el Pozo de la Serna. Lo vamos a ver. Que es una puerta, una entrada natural en una vía de comunicación que realmente es muy utilizada. Los datos que nos han dado es de las vías autonómicas que más uso tienen, y poder disfrutar de los servicios públicos, en este caso fundamentalmente el acceso al hospital de Valdepeñas, y hacerlo por una carretera que realmente permita viajar
absolutamente seguros. Junto con la actuación en carreteras, aquí estamos hablando de 16 kilómetros, 2 millones de euros. Este programa de 2 millones de euros en esta carretera aquí en el Campo de Montiel forma parte de un programa más amplio que supone inversiones por importe de 19 millones de euros. Ahora que estamos en periodo de hacer balance, desde que Emiliano García Paje llegó al gobierno en Castilla-La Mancha, estamos hablando del entorno de 2.500 kilómetros sobre los que se ha actuado en la región y al mismo tiempo hablamos también de una cuantía muy importante superior a los 300 millones de euros. 2 millones de euros para 17 kilómetros. Calculen ustedes el promedio por kilómetro, unos 120.000 aproximadamente euros es lo que cuesta pavimentar. Como ahí queda dicho, no se va a cortar la circulación, no hay que tomar itinerarios alternativos, se va a habilitar en todo momento uno de los 2 carriles, lógicamente de manera alternativa para los que van en ambos sentidos. Bien, dicho esto, aparte de hacer un análisis o un repaso de cómo están las carreteras que circundan nuestra población y cómo nos conectamos con otras importantes, como por ejemplo Daimiel, o no digamos nada de la autovía de Andalucía, que nuestro tramo está, digamos, pasable, pero que es bajar de Despeñaperros hacia el sur y es un desastre. Y bueno, pues comentar, pues eso, que la autovía del cuarto centenario, construida entre los años 2008 y 2010, entre Ciudad Real, capital, y el término municipal de Granátula de Calatrava, para que nos centremos más bien Almagro, que es donde lo acogemos. Bueno, estaba proyectado hasta el Campo de Montiel. Ahora, desde entonces, el Partido Popular de Castilla-La Mancha y el Partido Popular de Valdepeñas y el Partido Popular de Campo de Montiel vienen reivindicando que se reinicie esa autovía, que hay que decir que quedó en suspenso su prolongación en el año 2011, cuando gobernó nuestra comunidad autónoma María Dolores de Cospedal, secretaria general entonces del Partido Popular. La pregunta que cabe plantearse: ¿es recomendable, es necesario, es crucial darle continuidad a esta infraestructura viaria para articular de comunicaciones nuestra provincia y el Campo de Montiel, que es una de las zonas de Castilla-La Mancha más aquejadas de despoblación? Pregunta que yo traslado a los componentes hoy de esta tertulia de la terraza de verano, a Vicente Salas, a Gregorio Sánchez de Llevenés, concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Valdepeñas, y a Helios Castellanos, secretario general de Izquierda Unida de Valdepeñas. Empezad quien queráis. De momento, el proyecto entonces creo que creaba mucho interés, que no había un presupuesto, pero la pregunta es que era: tú que sí que estabas en el ayuntamiento y sabes del proyecto para cruzar Valdepeñas, aunque estabas en la oposición, pero debíais conocer... No, en aquella época no estaba en el ayuntamiento, pero trabajaba. Yo me he pasado 10 años a diario, continuos, desde el 95, hasta el 2015, ¿no? Me he pasado diario yendo Valdepeñas, Campo de Montiel y vuelta. Y me he dejado un coche ahí en esas carreteras, ¿no? Sí. Yo lo que es, y vi también me pilló un poco el final de la última vez que se hizo el tramo hacia eso. Llegó al Cubillas, Infantes. Yo creo que no llegó ni siquiera a Infantes aquella obra. Yo creo que llegó hasta el Cubillas. Quiero decir, y en aquella época, claro que era muy necesario. El proyecto estaba presupuestado y sacado a licitación hasta que llegó Cospedal. Cospedal retiró la licitación. O sea, y venía a Valdepeñas el proyecto. Ese proyecto, si la autovía se hubiera terminado en esa legislatura, yo creo que se hubiera continuado el Partido Socialista en esa legislatura, 2011-2015, yo creo que se hubiera llegado a Valdepeñas. Luego estaba la segunda fase del proyecto, que estaba más en diseño, el proyecto presentado y tal, que llegaba a conectar con la carretera, que creo que también no es autovía, la carretera Albacete-Linares. Sigue siendo carretera y que estaba proyectada también como autovía. El proyecto era hasta Valdepeñas inicialmente, lo demás era una propuesta. Una propuesta, por eso lo quiero decir. Y yo creo que al menos, o sea, creo que decir, claro, esto me lo oyen lo del Campo de Montiel y me dirán que tal. Yo creo que es muy interesante y que sería necesario también para el propio Valdepeñas, para la conexión norte-sur con la autovía, es decir, que al final esa carretera
llegue a Valdepeñas y se termine. Yo creo que la fase final hasta Valdepeñas habría que seguir apostando por ella. Yo en ese sentido voy a diferir porque ahora mismo norte-sur estamos muy bien conectados, ya tenemos una autovía para ir hacia el este o el oeste, que es la de Manzanares, que oye, es una lástima que no pase por Valdepeñas, pero es cierto que cualquiera que haya ido por carreteras que no sean principales por el campo de Montiel tiene que alucinar, porque yo he ido de Infantes al Medina, Puebla del Príncipe y demás, y es tremendo. Cosa que no pasa, por ejemplo, cuando vas de aquí a Puerto Llano, tú pasas por Aldea del Rey y tal, llevas unas rotondas, unas carreteras nuevas, en perfecto estado, y son poblaciones, Puerto Llano evidentemente no, pero Aldea del Rey, un pueblo relativamente pequeño, como muchos del campo de Montiel, y las carreteras son muchísimo mejor. Esa línea lo que te marca es la salida de Ciudad Real al Muradiel, buscando la autovía del sur, buscándolo, porque es en ese sentido este-oeste o este, hacia las rotondas que te vas encontrando en Aldea del Rey, en Granátula, que te vas encontrando, es esa carretera. Si la cuestión es que, si yo estoy hablando de que el estado de las carreteras de esa zona están estupendas, y en cambio las de Campo de Montiel están hechas una ruina. Yo creo que para vertebrar, más que una autovía, que al final es algo muy troncal, y vale, vas por una autovía hasta Albacete, perfecto, y en el momento que te salgas de la autovía, carros de mulas, caminos de mulas. Oye, eso es un desastre. Es preferible tener una red de carreteras que habiendo, funcional, por lo que dices, una autovía, las poblaciones están relativamente cercanas. No es todas, decir, las he vivido, sí. Porque yendo a los cursos con AFA Valdepeñas me he encontrado siempre, ¿y por qué este chico se llama Cándido? Pues este chico se llama Cándido porque cuando la señora se puso de parto tenían que traerla a Valdepeñas y era el de la ambulancia. O cuántos han muertos en el camino, por eso digo, pero que encontrándonos una línea recta, las distancias no son muchas. Si la cuestión está en llegar de esos pueblos a la autovía, en el caso de la Coloviera, las carreteras ahora mismo son ruinosas. Yo para ir, ya digo, de Infantes a Puebla del Príncipe, tardo casi el doble que de Valdepeñas a Infantes, y la distancia es menor. Es decir, que una autovía es estupendo, pero Puebla del Príncipe tenemos por cosas sin necesidad de... Sí, pero vale, nosotros, pero aquí hay que mirar por todas las personas que vivimos en la provincia. Aquí hay que mirar por todas las personas que viven en la provincia. Espera un momento, Gregorio, por favor. Si la cuestión está en si lo vemos desde el punto de vista de Valdepeña, coño, que venga aquí la autovía y nos pongan aquí todo, pero somos una provincia. Los pueblos, Infantes al Medina, Puebla del Príncipe, Albaladejo, Terrinche, son pueblos que tienen una conexión malísima, pero aparte de mala, es que las carreteras están muy mal. Pues a lo mejor en vez de invertir... el campo de Montiel se sintió totalmente defraudado cuando no se llevó a cabo, y son ellos los interesados. Lo que ellos han demandado siempre, es que se terminara aquí. Es decir, que tú a Valdepeñas llegues, mejor o peor, pero llegues a Valdepeñas y de Valdepeñas ya a Ciudad Real tengas autovía, lo mismo que tienes autovía a Madrid o hacia el sur, para ellos es una salida primordial, incluso para conectar sus servicios, sus pequeñas empresas, sus pequeños negocios, o sea, ahorrarle tiempo, en ese sentido es primordial. Eso sería como al sediento la primera gota de agua para que pueda un poco respirar. Y luego ya está claro, tiene que invertirse. Creo que esta carretera, que lleva muchos años sin arreglarse, se tiene que arreglar. Esta carretera se tiene que mantener en las circunstancias en las que está lo mejor posible. Se hablaba de sacarla de determinados pueblos. Yo llegué a ver el proyecto de sacar la carretera por fuera de Alcubilla, lo he llegado a ver. Y en los pueblos en los que era, luego en Infantes se sacó ya y quedaría Villahermosa, ¿no? Entonces, pero luego paralelamente en estos últimos años, y eso yo lo he vivido, yo he visto arreglar la carretera Infantes-Cózar, yo he visto arreglar la carretera Cózar-Almedina, yo he visto arreglar la carretera, que además muchas de ellas son de la Diputación, de la carretera Almedina-Puebla del Príncipe, es decir, lo que pasa es que son carreteras que son como son carreteras pequeñas que por mucho que las arregles son las circunstancias. Y luego ya el problema del Campo Montiel, aparte de sus carreteras, son los servicios públicos de transporte. Es que el problema, por eso también
el transporte a demanda es una necesidad básica, es decir, ahí ya la población envejecida, con menos posibilidades de conducir. El problema que tiene ahora mismo el campo de Montiel con su despoblación no es tanto las carreteras, que sí, sino sobre todo el tema del transporte público. Y yo creo que hay que apostar también por ese transporte a demanda para la gente mayor. Para que el transporte público pueda llegar y en un tiempo comedido. Hace falta una red de carreteras que no vaya dando saltos, que es lo que pasa en algunas de ellas. Que es de lo que estábamos hablando. Transporte accesible a la demanda, que es también objeto de controversia y de discusión. Es una herramienta que la prestan conductores, digamos, reclutados por la administración autonómica, y no sé si hay alguna empresa de por medio, y por medio de lo que es la necesidad, la discrecionalidad de quien necesite servicio para trasladarse por tal o cual motivo a una población cercana, pues donde no hay servicios públicos de transporte, pues pueda tener ese servicio específico, exclusivo y a medida. Y hay gente que lo discute, por eso de ahí decía lo de que es una cuestión objeto de controversia. Señalan que es tirar el dinero porque es absolutamente deficitario, y la otra cara de la moneda, que es la que vendría a sostenerlo, es mencionar pues que sin ese tipo de servicios el campo de Montiel, que va a un ritmo de pérdida de población de un 15% cada lustro, se agota. Es que los servicios sociales son deficitarios siempre. Este proyecto no es un invento del campo de Montiel, esto existe en las zonas más rurales de Galicia, existe en las zonas más rurales de Castilla y León, es que es la única manera. Y quien quiera ver eso desde el punto de vista económico, es que no, es que eso es una inversión, una de dos. O le pones un centro de salud en todos los pueblos, y eso es lo que te cuesta, o le creas un servicio en que la gente que no tiene centro de salud en esos pueblos pueda ir al centro de salud comarcal. Es que no es otra. Es que a lo mejor teníamos que Pero empezar. el tema de formación, incluso para los jóvenes, o sea, los jóvenes, yo he vivido críticas cuando empezaba este proyecto, que en un principio estaba pensado para la gente mayor, críticas porque lo utilizaban jóvenes. Oiga usted, yo joven, sin carnet de conducir, sin tal, mi única formación, además si lo hago fuera de la educación reglada, mi única formación son cursos de formación, de certificados profesionales, etcétera, etcétera, que me tengo que ir fuera, y si no tengo otro medio, pues tendré que utilizar este medio. La cuestión es que cuando se habla de servicios públicos es evaluarlos en base a su rentabilidad. Hay otros factores que son los importantes en este tipo de servicio. Un servicio público no tiene que ser rentable, tiene que tener unos factores sociales que esté cubriéndolos. Ahora mismo no queremos que desaparezca la población del campo de Montiel, pues evidentemente si lo hacemos en rédito económico, pues se cierra ya el campo de Montiel, le ponemos una valla y lo cerramos. Y si queremos evaluarlo según factores sociales, que son los que realmente importan, y queremos que vuelva gente y que eso vuelva incluso en un futuro a llegar incluso económicamente viable de otra manera, tendrás que traer gente, y esa gente la tienes que traer dándoles servicios públicos, carreteras, colegios, institutos donde se pueda, centros de salud donde se pueda, pero oye, poco a poco, que de verdad que ahora mismo está las arcas regular, pero oye, pensar ya de base, no, el servicio de transporte a demanda no, porque no es viable económicamente, pues cerremos ya el campo de Montiel, porque no va a remontar nunca. Claro, y luego además no nos engañemos nosotros ni que nos engañe nadie. O sea, yo utilizo un servicio de esa demanda cuando no tengo otra posibilidad. En el momento que yo tenga posibilidad de tener vehículos propios o familiar o tal, que no es un capricho. Yo me voy, que no es un capricho, que yo no quiero ir compartir vehículos con ellos porque yo me llevo mal, no lo soporto, y eso de verlo cuando, claro, yo llego a la parada, claro, pero es que yo llego, llamo al transporte y me veo que a mi casa viene el transporte con ellos y digo, vaya cojones, ¿no? O sea, que es que no, o sea, que es que algunas veces cuando decimos, es que los costes, es que no sé qué, es que es un capricho, que no es capricho, que la gente le gustaría tener todo el mundo el mejor coche en la puerta de su casa, utilizarlo a la hora que quiera y volver a la hora que quiera. Y sobre todo que hay gente que por temas físicos y por edad que no pueden conducir. Mi abuelo... Claro, mi abuelo a última hora no podía conducir, alguien tendría que llevarlo. Sin ese tipo de servicios, que además son creativos, son imaginativos, la estás condenando a trasladarse a una residencia, a un Valdepeñas, pues a un Infantes o a una población mayor, y a dejar absolutamente desiertos
Las poblaciones que ahora mismo tienen 500 habitantes. Pero que la población está muy envejecida, con muchas necesidades, sobre todo de salud y social. Quiero decir, es que no quitan empleo porque el taxista ya no está. Si es que el taxista que existía toda la vida en el pueblo ya ha tenido que cerrar el taxi porque lo llamaban 2 veces al día, en el mejor de los casos. Entonces no existe. Bien, vamos a hacer un cambio diametral, un cambio casi copernicano de tema, porque además aquí en Taberna Balbino, en el Hostal Valdepeñas, nos están colocando enfrente una pantalla de dimensiones casi 1:1 en escala, y que son los preámbulos del partido de fútbol que ustedes ya han visto, que ustedes ya conocen, porque se jugó el martes a las 21 horas, martes día 14, y nosotros es antes de ese partido cuando estamos grabando este programa. Y vamos a hablar de fútbol, como no. El Ayuntamiento de Valdepeñas tomó la iniciativa, la idea de reunir a los muchos aficionados, porque hay mucha gente que no es aficionada ferviente, seguidora de los equipos de fútbol que disputan las competiciones convencionales, pero sí que lo es de la selección española, que es la selección que nos agrupa y que nos hermana a todos. De hecho, inclusive, no sé si habréis visto, cuando en los pasillos del Congreso de los Diputados se les ha preguntado a los independentistas que con quién iban, y algunos de ellos decían, no, yo lo declaro, yo con España. Bien, pues ha habido esa iniciativa. Recordemos que también en España se ganó un mundial en 2010, año preelectoral, porque en 2011 se volvía a las urnas. No hubo este servicio, no hubo esta iniciativa, que siguieron, pues no vamos a hacer una estimación, pero muchos cientos de personas, muchos, con motivo de los cuartos de final, ese partido que enfrentó a España contra Bélgica, con victoria de la Roja. Yo empezaría por preguntaros a los tres, que creo que no sois excesivamente aficionados, pero que no os vais a perder esta cita, y os preguntaría, en primer lugar, si veis justificado, si creéis que es una idea interesante el instalar esa pantalla, que puede que se vuelva a repetir, si el deporte y el juego quiere, el próximo domingo con motivo de la final. ¿Cómo lo veis? Es que va a ser, es que el día 19 va a ser la final, donde va a estar España. Se cuenta de aquella población que no estaba lloviendo mucho, y entonces se fueron a la plaza todos juntos a intentar orar o rezar, lógicamente, para que lloviese. Y solo una chiquilla fue con paraguas. Por lo tanto, cuando lo están viendo ya saben que España ha ganado 3-1. Por lo tanto, es la seguridad. Y que se haga, lo está haciendo la mayoría de las poblaciones, y España y los valdepeñeros también somos españoles, como las 9.000 y pico poblaciones que hay en España. Somos tanto más que esto. Por lo tanto, yo creo que vale la pena. La porra, así es que yo diré 3-2 por darle un poquito más de jugo. Recordemos que esperemos que no. Creo que es un poco ocioso hacer de pronósticos cuando ustedes ya han visto el partido. Claro, yo espero que no haya prórroga, y recordemos que el último enfrentamiento España-Francia acabaron 5-4, que fueron 9 goles, y ganó España. Finales del Europeo de 2024, donde España doblegó a... Exactamente, ganó España y fueron 9 goles en un partido. Decir 3-1, 3-2 es quedarnos en la mitad, pero vamos, esperemos que quede la cosa así. Y digo más, si lo que tendría que hacer el ayuntamiento para el domingo no es solo preparar otra vez la pantalla, sino además preparar la fiesta. Porque yo, de verdad que confío, o sea, no solo por decir, joder, que tiene que ganar España. Es que de las selecciones que quedan, no nos ha ganado últimamente. Recordemos que la final de la Eurocopa fue contra Inglaterra y también le ganamos. Argentina, oye, pues mira, voy a pensar que estamos jugando mejor. Y a Francia le ganamos hace 2 años, igual que a Inglaterra, el domingo toca fiesta. Francia va como un tiro. Sí, pero España juega más como bloque, como equipo. Eso sí que lo estaba comentando la gente. Y no estuve en la plaza la semana pasada, pero esta mañana he estado escuchando, esta mañana ya en la plaza cuando he pasado, he visto algo más grande, pero que por lo visto, que la de la semana pasada la pantalla era pequeña, lo he escuchado. Como no la he visto, no lo puedo decir, ya yo no sé lo que considera grande o pequeño, pero lo que yo estaba viendo que se estaba montando hoy tenía un tamaño interesante, no sé si será la misma, pero la queja la he escuchado hasta el punto, la hipérbole de, si la de aquí de este bar es más grande, digo, joder, no me vaciles. No era pequeña. A ver, desde el ayuntamiento. No, sobre el tema de las pantallas, no, bueno, desde el ayuntamiento, que decir, sobre el tema de las pantallas, yo quiero recordar que el tema este de las pantallas empezó en la Eurocopa del 2008, fue con el lanzamiento de una cadena de televisión, fue con la 4,
fue con el famoso "sí se puede", que luego lo utilizó, luego lo recuperó años más tarde a nivel electoral Podemos, ¿no? Y ahí se empezaron a juntarse en Madrid, porque se emitía en directo, que fue el lanzamiento de la 4. La 4 surgió, o se empezó, o utilizó su campaña de lanzamiento en la Eurocopa del 2008, que fue la primera Eurocopa que ganamos de forma contemporánea. Teníamos una que no habíamos visto. Yo estaría, bueno, yo soy del 66, sí, yo soy del 66, estaría ahí balbuceando en la cuna. No. Y a partir de ahí el tema de las pantallas se ha ido generando, es decir, y cuando aquí se plantea ya de cara a las semifinales, bueno, pues ya habíamos tenido en la provincia 3 o 4 ayuntamientos que lo habían hecho. Entonces existe una demanda social. Entonces, ¿la atiendes? No la atiendes. Esa es la circunstancia, ¿no? Bueno, yo creo es un coste económico, ¿eh? La pantalla cuesta. Más pequeña cuesta menos, más grande cuesta más. Más grande, la más grande del domingo costará más dinero. Es decir, que también, a lo mejor nos hemos cargado una arqueta. Con poner la pantalla no hemos tenido dinero para la arqueta. Pero bueno, quiero decir, bueno, es una demanda social, la gente lo quiere. El fútbol es socialización. Yo el fútbol siempre lo he vivido y lo he compartido siempre con amigos. Es una forma de verlo, tenemos forma de verlo así, y yo creo que bueno, que está bien. Si hago ya desde el punto de vista de la parte que me toca de limpieza y tal, pues que lo celebremos como españoles y un poquito como japoneses, ¿eh? Lo celebramos el 90% como españoles y el 10% como japoneses, e intentamos recoger un poco más. En ese sentido sí que quiero pedir más cajas de estas que tienen una bolsa dentro, que hacen de papelera móvil, porque recuerdo hace poco las hamburgueserías que hubo en la Plaza Nueva y había mucha basura, pero es que incluso por fuera, porque la gente lo intentaba ya dejar en la papelera, pero alrededor, porque no había habido suficiente. En Nochevieja, en Nochebuena también nos pasó. Yo sé que al final es difícil prever cuánta gente, pero bueno, si nos quedamos largos, casi es que mejor. No funciona, o sea, ahí es contenedor puro y duro, porque en el momento que utilizas líquidos y hay una bolsa, al final es cartón, entonces... No, sí, pero sí, yo de lo que estoy hablando es de que cuando las veo están rodeadas de basura porque no ha habido para meter más dentro. Tienes más cuenta con que la gente lo recoja, con que la gente lo deje cerca de la papelera o se lo lleve al contenedor más cercano, que no esté toda la plaza extendida, que cuesta pues el doble, 3 veces más, y que no llegue, pues Cuesta Palacio abajo, Avenida Calle Virgen, Canal, etcétera, etcétera. Pero vamos, yo entiendo que es una manera de disfrutarlo y esperemos que se pueda disfrutar. Que el pueblo lo disfrute. Y además, como decía, hay mucha gente que no sigue semana a semana las competiciones, pero que a esto sí que se apunta, y ver muchísima gente en la Plaza de España compartiendo algo como es un partido de fútbol en buena convivencia, disfrutando, pues en otras cosas se echará el dinero que menos. Y los negocios de alrededor también repercute positivamente, ¿eh? Evidentísima, o no tanto, porque la gente se lo lleva puesto. La gente se lo lleva puesto. Sí, al final es un público diferente, es decir, que la gente que a lo mejor gastamos en eso, pues ni siquiera salimos, nos quedamos en casa y nos lo gastamos en casa y no salimos. Es más un público más juvenil, más adolescente, también familiar. De todo, ¿no? Pero sí que hay un público... Algo les caerá, ya que se está por la plaza. Sí, hombre, claro. Algo cae siempre. Seguro, pero es que en la plaza siempre cae. Muy bien, pues vamos a dejarlo aquí. Casi este ha sido una tertulia de los 4 elementos. Hemos hablado de agua, hemos hablado de fuego, hemos hablado de tierra, de carreteras, y ahora no sé si es que tenga que ver un partido de fútbol con el aire, que sería el 4 elemento. Pero en fin, vamos a dejarlo ahí. Vamos a emplazarles a dentro de 7 días, no, dentro de 14, porque ya estamos ralentizando la programación de Televaldepeñas en estos 2 meses vacacionales que son julio y agosto, y regresaremos con una nueva entrega de la terraza, de la tertulia de verano de Televaldepeñas, que en esta ocasión va a estrenar escenario, va a estrenar recinto. Nos vamos a ir en vísperas del final del mes de julio, a Casa Cañitas. Nos vamos a ir a la Avenida de los Estudiantes, a una de las terrazas más frecuentadas de la zona del barrio de los Llanos de Valdepeñas y de Valdepeñas en suma, porque es un local sumamente simpático, acogedor y con una oferta culinaria
realmente digna de compartir y de conocerse. Y vamos a hacer pues la última mención, antes de despedir el programa, de quien nos ha acogido en el día de hoy, de Taberna Casa Balbino y Hostal Valdepeñas, con especialidades que antes le comentaba, y aquí pues nuestro amigo Vicente pues será la mía al escuchar esas especialidades de la tortillita de camarones. Aquí son grandes especialistas en ello. Los revueltos balbino con gulas y esa suculenta, pecaminosa tarta de queso manchego de la abuela Cándida, que es un auténtico pecado y que les invitamos a degustar y a disfrutar porque es única, es un producto único que además está teniendo una demanda y un tirón comercial importante porque así lo merece. Bien, pues concluimos. Ojalá, nosotros estamos todavía en zona oscura de conocimiento de información deportiva, ustedes ya lo saben, si habrá o no pantalla en la Plaza de España de Valdepeñas para ver esa final del Mundial el domingo, o si por el contrario nos hemos quedado en puertas, hemos perdido contra Francia, no lo sabemos, ustedes ya sí, y nos toque jugar esa final de consolación del tercer y cuarto puesto. Nos despedimos, yo les envío como siempre un fuerte abrazo y les saludaremos dentro de 15 días en Casa Cañitas.